Gracias por seguir en nuestra sintonía. Es momento de saludar a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Javier Solórzano, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud. Muy buenos días, señor viceministro. Bienvenido. Muy buenos días. Un gusto saludarles y un saludo cordial a la gran teleaudiencia. Señor viceministro, estamos a punto de cerrar la segunda semana desde el feriado. ¿Qué evaluación se hace con respecto a la cifra de contagios en el país? Pichincha sigue siendo el centro de la pandemia con 50.025 casos y en Guayaquil ha habido un incremento de casos en las últimas semanas. ¿Esto a qué responde, viceministro? Bueno, seguimos el curso de la epidemia. Recordemos que una epidemia se caracteriza por tener unas semanas o periodos de tiempo donde hay un aumento en el número de casos, no los conocidos brotes o picos, y después estos descienden. Entonces hay unos periodos de calma, pero lo que hay que tomar en consideración es que mientras más nos movemos, más probabilidad existe de aumentar los contagios, aumenta la velocidad de transmisión del virus, y eso es lo que puede estar pasando en este momento. Recordemos que ya llevamos más de un mes en que la población se ha activado en mayor grado de lo que teníamos antes. Recordemos que de alguna manera hasta mediados de septiembre había un cierto control con la movilidad de las personas, pero a partir de ahí ha ido aumentando y eso se refleja en el aumento del número de casos. Sin embargo, lo importante también es hacer un seguimiento a lo que se llama el número reproductor efectivo, que es la velocidad de transmisión. Y en general, en el país tenemos la mayoría de provincias que están por debajo de 1, es decir, es una velocidad de transmisión que es digamos, lenta. No es que no haya transmisión, pero quiere decir que hay menor probabilidad de contagio si una persona está contagiada y se mueve. ¿Qué es lo que pasa, señor viceministro, en Guayaquil? ¿Existe o no existe un repunto de los casos? Pues la ciudadanía está preocupada. En las semanas anteriores había visto una estabilidad, pero estas últimas sí hay un incremento. Bueno, sí, podemos ver un aumento de casos en Guayaquil, en la provincia del Guayas, y a eso iba porque en la provincia del Guayas este número reproductor efectivo está por encima de 1. De hecho, al 15 de octubre, que es la última cifra que tenemos, era el número más alto en el país, con 1.26. Entonces, eso junto a la mayor movilidad y al comportamiento de la gente hace que haya una velocidad mayor en la transmisión del virus y por ende puede aumentar el número de casos. Es lo que hemos visto en estas semanas. Tenemos otras provincias que están, por ejemplo, Santa Elena, que está también sobre 1, pero muy poco, está 1.08. Tenemos por ejemplo, Los Ríos, que está en 1.02, Loja en 1.07, Imbabura en 1.05. Entonces, son velocidades de contagio un poquito mayores que 1, pero tampoco es lo que teníamos en marzo, en abril, que llegamos a tener casi 4 de número reproductor efectivo. ¿Pero qué se piensa hacer, por ejemplo, en Pichincha también, en Guayaquil? Justamente Pichincha, que es el centro de la pandemia, ¿se ha pensado en tomar otro tipo de medidas, otro tipo de restricciones para que no haya aceleración en el incremento de casos? Bueno, seguimos haciendo lo que hemos implementado como una de las intervenciones importantes para manejar la epidemia, que es el trabajo en el primer nivel de atención, fortalecer la capacidad de rastreo de los casos. Es decir, tenemos a los equipos de atención integral de salud, a los médicos del barrio visitando en todas las provincias del país
las casas, las viviendas de las personas, haciendo las preguntas necesarias, la educación en salud y las pruebas respectivas. Entonces, cuando hay una sospecha diagnóstica, se hace una prueba confirmatoria con PCR y si confirmamos, se activa todo el protocolo de contención, que es la identificación de casos, es el cerco epidemiológico, y a esos casos se les va ubicando y se va haciendo un aislamiento, una contención lo más local como sea posible. Es decir, la intención es evitar el crecimiento de los casos en un área geográfica. Si identificamos de forma temprana y podemos aislar a las personas contagiadas en su hogar y a las que requieran atención hospitalaria, obviamente se les deriva a los hospitales, pero evitamos que este grupo de personas que se contagiaron se mueva y siga contagiando a otras personas. Entonces, eso es lo que hacemos, hemos fortalecido ese trabajo, estamos haciendo a lo largo y ancho del país, y también la hospitalaria está... Permítame, señor viceministro, rápidamente, ¿cuál es la situación entonces del sistema de salud a nivel del país, especialmente en las unidades de cuidados intensivos aquí en la capital? A ver, en el país tenemos en este momento una holgura, digamos así, un alivio en la demanda de camas de cuidados intensivos, y el promedio a escala nacional de ocupación en este momento de las unidades, de las camas de unidades de cuidados intensivos, es del 61%. Sin embargo, en Pichincha, que era el lugar donde más presión teníamos, también hemos tenido un alivio. Por ejemplo, al día de ayer teníamos 21 camas de unidades de cuidados intensivos disponibles. Ahí distribuidas entre los hospitales de Eugenio Espejo, el Pablo Arturo Suárez, el Baco Ortiz, la maternidad Nueva Aurora, que están disponibles. Los hospitales del IES, de las Fuerzas Armadas y la Policía siguen sin tener camas de cuidados intensivos disponibles, pero tenemos hasta al día de ayer esas camas disponibles de cuidados intensivos y camas de cuidados intermedios para COVID. Al día de ayer tenemos 181 camas disponibles entre todos los hospitales del Ministerio de Salud, del IES, Fuerzas Armadas, Policía y el Centro de Atención Temporal Quito Solidario. Señor viceministro, existe preocupación en las comunidades indígenas de la Amazonía. Ellos expresan que no han recibido la atención necesaria durante la pandemia, incluso que las estadísticas que presenta de manera diaria con respecto al número de contagios del gobierno, los contagios que se están dando justamente en estas comunidades indígenas no constan. Ellos manifiestan que son alrededor de 3.059 casos que hay en las comunidades indígenas. ¿Qué se está haciendo por ellos? No, con los pueblos y nacionalidades se ha venido haciendo un trabajo directo y estrecho con ellos. En realidad, al día, aquí tengo la última cifra del corte específico para los pueblos y nacionalidades, al día 13 de octubre teníamos 3.129 casos confirmados, esos son con pruebas PCR, y 4.802 casos descartados, 1.852 casos recuperados y 139 altas hospitalarias. Y claro, como en toda epidemia, también tenemos que lamentar el fallecimiento de 49 personas de pueblos y nacionalidades. Eso, tenemos un trabajo permanente que se ha hecho con ellos. Hay los equipos de atención integral salud y sobre todo los técnicos de atención primaria que son parte de las comunidades, que viven con ellos, que han recibido la capacitación necesaria
y los insumos suficientes para poder hacer esta detección temprana de los casos. Hemos adaptado también a las lenguas nativas una serie de mensajes de comunicación sobre las medidas de prevención, el uso de mascarilla, la distancia física, distanciamiento social y las medidas de higiene. Y eso se ha estado trabajando con ellos. Se han realizado también talleres de capacitación tanto al personal de salud como este personal de salud que ha ido de forma itinerante en las diferentes comunidades, trabajando y conversando con cada uno de los habitantes. Y hemos tenido, por ejemplo, apoyo de la empresa privada. Se han donado 2 puestos de salud equipados, ¿no? Que son los contenedores adaptados y que están en los centros SOAR de Guarinzi y Yaui, en Morona, Santiago. Ha habido una coordinación también en los distritos de fronteras amigas, es decir, se está trabajando también en conjunto en todas las zonas donde van cambiando de provincias o de los distritos, para que haya un esfuerzo complementario y coordinado del personal de salud, que no importa si pertenece al otro distrito, si alguien requiere atención, porque sabemos que los pueblos y nacionalidades tienen mucha movilidad, se está prestando esa atención. Entonces, sí me llama la atención que digan que no tienen ningún tipo de atención, porque efectivamente hemos estado trabajando desde el inicio de la pandemia, cuando ya nos permitieron entrar a las comunidades a trabajar, porque recordemos que hubo un periodo en que los pueblos y nacionalidades en la zona... Pero entonces está dando toda la atención médica necesaria para estas comunidades. Sí. Por ejemplo, tenemos también en las cifras a mediados de mes 1.964 personas que están en aislamiento porque fueron identificadas como sospechosas, y hay 924 casos confirmados estables en aislamiento domiciliario, y 3 que estaban hospitalizados estables y 2 con pronóstico reservado, ¿no? Entonces, sí se está trabajando, se seguirá trabajando, porque ese es el compromiso del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, porque los pueblos y nacionalidades son parte del Ecuador, son nuestros compatriotas, son ciudadanos ecuatorianos y tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, y es nuestra responsabilidad como Ministerio de Salud brindar la atención oportuna y de calidad a toda la población sin ningún tipo de exclusión. Viceministro, en otro tema, ¿cómo avanza el proceso de adquisición de las vacunas? Según se informó el día de ayer, existen 9 procesos contractuales con los que se está trabajando, pero ¿estos en qué consisten y cómo se puede asegurar que lleguen de inmediato las vacunas al país debido a la demanda que existiría? A ver, creo que es importante empezar por que estos procesos de adquisición de vacunas son procesos que requieren no solo la atención y compromiso de las autoridades, sino también la comprensión y paciencia de todos, porque hay que recordar que todo el mundo está demandando lo mismo, o sea, no solo el Ecuador. Nosotros somos uno de los más de 200 países y territorios que existen en el mundo, y todos necesitamos la vacuna, todos queremos la vacuna. En ese sentido, lo que hemos hecho es adelantar ya las negociaciones y suscribir compromisos formales con COVAX Facility, que es esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud junto con la Alianza Internacional por las Vacunas, y CEPI también, que es otra organización que trabaja en todo lo que son emergencias y enfermedades infecciosas. Este es, digamos, el mecanismo que a escala global
estableciendo el acceso equitativo a las vacunas. ¿Qué quiero decir con esto? El mecanismo ha sido diseñado de tal forma que se garantiza que todos los países, independientemente de su nivel de ingreso y capacidad de compra o tamaño poblacional, acceda a por lo menos un 20% de vacunas para la población. Es decir, el equivalente al 20% de la población en cantidad de dosis de la vacuna. Y esta iniciativa de COVAX Facility aglutina a todas las vacunas candidatas que están en la fase más avanzada, que están ya en fase 3. Entonces, cuando se termina la fase 3, que es una fase de estudio clínico en grupos de población más grandes, son miles de personas en las que se prueba la vacuna, una vez terminado esto, se hacen los informes, se pasa al registro sanitario de las vacunas. Se hace en una entidad regulatoria como el conocido FDA de Estados Unidos, ¿no? La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA. Pero, señor viceministro, ¿para cuándo se tiene previsto que estas vacunas lleguen finalmente al país? Esperemos que sea en el primer semestre del próximo año. No hay una fecha definitiva porque ninguno de los laboratorios en este momento puede asegurar cuándo van a cumplir con este proceso del que estaba hablando. Una vez que se termina la fase 3, tienen que entrar en el proceso de registro sanitario con las autoridades regulatorias, sea la europea, la FDA o la británica, y una vez que se tenga eso, entonces las vacunas pueden ser comercializadas. Estamos hablando entonces más o menos que sería en marzo, abril del 2021. En el mejor de los casos, sí. Eso es lo que con los laboratorios que están más avanzados se está preveyendo que puede ser por ahí en abril. Pero señor viceministro, eso está sujeto a los procesos de registro y determinación de los ensayos clínicos. Señor viceministro, en otro tema, ¿qué acciones se van a tomar frente al fallecimiento de 16 personas en el hospital del IES de Los Ceibos por un brote de esta bacteria Acinetobacter baumannii? Según los informes, este brote se habría dado por la incorrecta higiene de manos y también por la omisión en los procedimientos. ¿Qué decir ante esto? Bueno, decir que las infecciones nosocomiales son parte de los procesos de atención y de gestión en los hospitales. Cada uno de los hospitales debe tener su comité de infecciones nosocomiales encargado precisamente de identificar estos brotes de forma temprana y oportuna para evitar lo que ha sucedido en el hospital de Los Ceibos. En todo hospital existen bacterias, existen virus, existen hongos, porque estamos en un ambiente donde hay muchos enfermos y esto es necesario tener un control permanente, una vigilancia de la presencia de estas bacterias y cuando se identifica una bacteria de estas agresivas, hay que tomar las medidas del caso con los procesos de desinfección respectivos. Pero finalmente se ha dado ya el brote en este hospital, señor viceministro. ¿Cuáles son las acciones que se van a tomar? Porque el brote ya está. Hay 16 personas que han fallecido. Hay, entiendo, más de 20 que están con esta bacteria, o algunas en cuidados intensivos incluso. Pero ¿cuáles son las acciones que se van a tomar? Bueno, la responsabilidad de las acciones y las correcciones
que se tomen es del IES, ¿no? Es un hospital del IES y el IES, si bien es parte de la red pública de salud, es una institución autónoma y que tiene la potestad y responsabilidad de administrar sus diferentes unidades de salud. Entiendo que las autoridades del IES han tomado ya las acciones necesarias para contener ese brote, dar la atención necesaria a las personas afectadas y hacer la desinfección respectiva del hospital para prevenir nuevos contagios. Eso es lo que se tiene que hacer cuando se encuentra uno de estos brotes, dependiendo del área en la que se da. Muchas veces hay que sellar el área por un tiempo hasta que la desinfección garantice ya la eliminación de la bacteria. Y entiendo que eso es lo que los responsables del hospital y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están haciendo. Señor ministro, por cuestión de tiempo, quiero culminar esta entrevista preguntándole que si se ha podido ya generar los recursos que se aseguren las partidas para los profesionales de la salud, a los que según la ley humanitaria se garantiza la estabilidad laboral. Recordemos que durante estos días ha habido manifestaciones por parte de los trabajadores de la salud, quienes no estarían de acuerdo con el reglamento de la ley humanitaria. Sí, Alison, en este sentido, en estos días hemos tenido conversaciones con el ministro de Finanzas. El día de ayer tuvimos la última conversación con él y estamos trabajando para buscar los recursos suficientes para ir asignando de forma progresiva para poder cumplir con esos compromisos. Recordemos que el país, aparte de la crisis sanitaria, también está inmerso en una crisis económica. Entonces, todos estos gastos adicionales demandan buscar los recursos, porque si yo tengo recursos que estaban planificados para una determinada actividad durante el año y muchos de esos actos o acciones o intervenciones planificadas no han podido ejecutarse por falta de fondos. Quiere decir que en este momento, para poder cubrir esas necesidades de la ley humanitaria, necesitamos buscar los recursos adicionales para cumplir con eso, porque recordemos que esto no estaba planificado. Esto fue algo que se aprobó de un momento al otro y no constaba en el presupuesto de este año. Entonces, el Ministerio de Finanzas... señor viceministro. Entonces, todavía no existen los recursos. Por cuestión de tiempo, tengo que cerrar esta entrevista. Señor viceministro, le agradezco mucho por su acompañamiento. Con mucho gusto. Un buen día. Igualmente para usted. Nos vamos a un corte comercial, amigos televidentes, y regresamos con mucha